Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Bienvenidos a este webinar. Soy Ángela Rodríguez, editora de la plataforma Travindi y moderadora de este webinar. Lo primero de todo, quiero daros las gracias a todos y a todas por estar aquí hoy con nosotros, compartiendo este espacio de reflexión y de unión para generar nuevos paradigmas en torno al turismo que está por venir. Sabemos que en estos días hay muchos webinarios y encuentros online y por ello más que nunca os agradecemos a todos la confianza que depositáis en Travindi dedicando vuestro tiempo a estar con nosotros. No cabe duda de que vivimos tiempos muy inciertos, que son aún más inciertos para nuestro sector. Estamos ante una situación insólita donde la industria turística global está siendo afectada por esta pandemia que estamos viviendo sin precedentes y que nos está obligando a reinventarnos. Quedarnos quietos y no hacer nada no es una opción factible y es el mantra que intentamos transmitir desde Travindi, junto con todos nuestros colaboradores y colaboradoras que nos repetimos cada día. Lo que buscamos es motivar e inspirar no tanto al sector en sí, sino a las personas, a cada uno de nosotros y nosotras que estamos hoy aquí reunidos y que nos dedicamos al turismo. Nos gustaría lanzar un mensaje claro y positivo, puesto que nada ha terminado, sino más bien es al revés, acaba de comenzar. Ante nosotros tenemos una oportunidad única de disponer de este tiempo en nuestras vidas para idear y para co-crear un mejor turismo, para crear alianzas, para formarnos y para compartir buenas prácticas y soluciones que nos ayuden a reiniciar aún con más fuerza las bases de un turismo y de un mundo más justo y solidario. Para nuestra sesión de hoy queremos enfatizar en el poder del turismo responsable para ser esta herramienta de propulsión que nos ayude a conseguir estos propósitos. Y por eso hoy día contamos con tres profesionales que nos van a compartir sus reflexiones y conocimientos en tres ámbitos diferentes. Primero estará con nosotros Federica Rossioni. Ella es presidenta de la cooperativa Ecomodel y miembro del MBIX Lab de la Universidad de los Estudios del Molise, en Italia. Además, Federica colabora activamente con las universidades de Torino, de Nápoles y de Florencia, y con la asociación Filicudi Wildlife Conservation. Federica nos va a hablar sobre los retos en la gestión turística de los espacios naturales en Italia, retos que algunos ya vienen de antes, pero que también surgen a raíz de la situación actual que estamos viviendo. Posteriormente, Xavier Cazorla, ambientólogo y fundador de Elements Montañas de Ideas, también asesor y profesor ponente habitual en ecoturismo y en dinamización rural. Nos hablará sobre la importancia de fortalecer redes de resiliencia en este momento tan importante y nos dará 5 ideas para atenuar la caída del turismo en el mundo rural. Para terminar, Javier Tejera, fundador de Ecotouristing y consultor y especialista en planificación estratégica de destinos turísticos, en organización de eventos y en comunicación de turismo sostenible, se enfocará en los destinos insulares y en los retos a los que estos se enfrentan, que son aún mayores que los destinos continentales. Ante el confinamiento que estamos viviendo del COVID-19, podamos proponer 5 ideas para resurgir fortalecidos. Al finalizar las ponencias daremos espacio para contestar preguntas y respuestas que vayan surgiendo a modo de debate distendido con los panelistas. Cualquier pregunta que no dé tiempo a resolver se contestarán posteriormente a través de nuestros canales de Twitter por las redes sociales. Aprovecho también para mencionar la participación de mi compañera Nuria Moedano, encargada de los aspectos técnicos de este webinar y de recoger las preguntas que vayan surgiendo, y de Jennifer Peral, quien estará retransmitiendo en Twitter la ponencia y dando seguimiento a cualquier duda que pueda surgir a través de las redes sociales. Rápidamente me gustaría anotar que Travindi es una plataforma sin ánimo de lucro formada por voluntarias que buscan siempre proponer soluciones y crear comunidad para hacernos más fuertes, no solo en momentos de crisis, sino ante cualquier situación que ayude a potenciar el turismo sostenible en Iberoamérica. Tenemos la fortuna de contar con un apasionado equipo de profesionales que hacen que este tipo de encuentros sea posible, pero también que nuestra plataforma esté funcionando los 365 días del año.
Nuestra casa está siempre abierta a nuevas colaboraciones, aportaciones voluntarias de cualquier persona que quiera sumar y ayudarnos con nuestras acciones y a co-crear un mejor turismo. Sin más, voy a dar la palabra a nuestra primera ponente de la jornada de hoy, que es Federica Rostioni, que nos retransmite desde Italia. Federica, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros y bienvenida a nuestro webinar. ¿Cómo estás? Estoy bien, buenos días a todos y soy muy feliz de participar a este webinar y espero que mi charla pueda ser útil para desarrollar también un discurso junto a Italia-España y vamos a ver también lo que quiero presentar en estos 5 retos de la gestión turística de los espacios naturales en Italia. Y voy a decir también muchas gracias a Travindi para esta oportunidad y a todos vosotros que estáis conectados a escuchar esta charla. Entonces, yo soy una ecóloga experta en conservación de naturaleza y ecoturismo. Y por eso no soy una economista, sino una ecóloga y mi charla tendrá una visión un poco ecológica, muy ecológica del ecoturismo. Y quería decirlo anticipadamente. Entonces, me interesa hablar de la oportunidad que tenemos en ese periodo así particular, así difícil. Italia presenta muchos espacios naturales y a excepción de las zonas tropicales es el país con mayor biodiversidad de especies y hábitats. En consecuencia, es importante desarrollar una gestión turística sostenible y sobre todo es importante poner la atención en los espacios naturales como una oportunidad de desarrollo también de la economía que será seguramente afectada después de esa pandemia que cambiará el mundo totalmente en el sentido económico y social y tenemos que adaptar nosotros. Y entonces lo que tenemos que hacer es trabajar por un turismo sostenible y equilibrar las necesidades lúdicas de la gente y la preservación de la naturaleza. Porque esa pandemia también nos enseña que si nosotros no estamos en armonía con el medio ambiente, el problema es que el planeta nos va a recordarlo. ¿Y cuáles son los 5 retos de los cuales me gustaría hablar con vosotros? Poner el valor en la naturaleza. Y bueno, pero los áreas naturales como entornos para un turismo sostenible. Eliminar el turismo masivo. Ahora tenemos esa oportunidad porque puede ser un periodo de cambiamiento total que podría permitir de hacer cambiamientos importantes. Y después una gestión integrada de las áreas naturales a través de una red ecoturística nacional. Y podemos utilizar la región Molise, donde yo trabajé muchos años, como modelo. Y después también podemos crear una red ecoturística entre países, como por ejemplo España e Italia. ¿Y las fuerzas cuáles son? Entonces, la naturaleza como oportunidad turística, la preservación de las áreas naturales, evitar el turismo masivo, utilizar esa región Molise como ejemplo de desarrollo sostenible del ecoturismo, enfatizar el ecoturismo y los productos locales, sobre todo en áreas de montaña y agroecosistemas. Se puede hacer en cualquier lugar, pero yo pienso siempre cuando tenemos que comer algo a la montaña y al agroecosistema. No sé por qué, pero me gustaría enfatizar esos lugares. Y después creación de estas redes que es muy importante, porque sin redes no se puede hacer nada. Las redes son importantes en todo, como en ecología, son importantes también en el desarrollo de cualquier actividad humana. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos importantes para la región Molise?
yo he trabajado muchos años como ecóloga animal, como ecóloga del paisaje, pero también como ecóloga experta en ecoturismo en la región. Y lo que he hecho, y soy muy contenta, he activado una red de actividades en armonía con la naturaleza, bajo impacto y alto valor naturalístico. Y esas actividades son reales, porque a través del plan de acción finalizado con el proyecto Interreg Europe Land Sea, esas actividades son formalizadas y ahora la región Molise es la primera en Italia que tiene un plan de acción por el ecoturismo, en realidad. Y ¿cuáles son los lugares más importantes que se pueden utilizar en esas áreas y que son también, y vamos a ver después con las otras diapositivas, también en el contexto italiano y en el contexto de Italia-España? Esos son los caminos de transhumancia que pueden ser utilizados de muchas maneras, a caballo, en bicicleta, a pie, como queremos. Y los paseos en los parques naturales, que somos todos, y el Molise es muy rico de parques naturales. Agroecoturismo, y tienes realidades muy importantes, ya importantes, que hacen más un turismo rural que puede pero hacerse un ecoturismo real. Y un uso público sostenible de los estanques temporales y de las costas protegidas, porque en Molise yo he participado también a un proyecto LIFE de conservación de la naturaleza de las costas y todas las recualificaciones fueron positivas y ahora la gente puede usar esos lugares y gustar de esos lugares de una manera sostenible y el turismo también es más rico después de esa recualificación. El Molise es una región muy particular porque no hay mucha gente y es el lugar perfecto para comenzar esta red a bajo impacto y alto valor naturalístico. Me gustaría también mostrar la fotografía de limonio narbonense que están en los estanques temporales porque es un hábitat prioritario de Directiva Habitat importante y muy bonito cuando la gente va en el periodo justo, está maravillada porque es un espectáculo especial. Y después me gustaría en un minuto solamente decir una palabra para los murciélagos. En el contexto del COVID-19, yo estudio también los murciélagos y sí es verdad que los murciélagos fueron los animales de que salí el virus para entrar en los hombres. No es porque los murciélagos han hecho cosas que no debían hacer, sino es que la humanidad ha destruido todo y también come especies protectas y tenemos esos problemas y ahora es la situación ideal para decir cambiamos nuestra manera de vivir y somos más en armonía con la naturaleza porque la naturaleza no es un peligro sin es la manera de portarse de los humanos que es un peligro. Y después tenemos aquí un ejemplo también de gente que ayuda en el monitoreo de Black Box. Y esa cosa yo la he hecho por muchos años y espero de poderla hacer siempre porque, y soy muy contenta porque en Italia estamos hablando con la gente y la gente está tranquila en relación a los murciélagos y me interesaba también hablar en este contexto. Y es una óptima oportunidad de turística también. Y en Italia nosotros tenemos esos lugares en toda la península y los caminos de transhumancia están en todo el centro-sur Italia. Y los paseos aquí puso el Parque Nacional del Gran Paradiso, que es muy diferente del Molise, para hacer ver que tenemos ambientes naturales muy diferentes. Y estanques temporales con flamingos en Cagliari, que también son muy importantes y que podemos disfrutar en la red que podemos crear. ¿Y cómo estoy implementando esta red?
estoy hablando con ISPRA, que es el Instituto Superior de Protección y Investigación Ambiental, y el Ministerio de Patrimonio y Actividades Culturales y por el Turismo, porque bajo su guía podemos hacer esa red con diferentes actores, porque tenemos que ser fuertes y organizados, y una red real tiene que estar organizada desde el principio. Y lo que podemos hacer en Italia, con ese ejemplo de red que estoy creando con esos actores, se puede hacer también con otros países en Europa y con los amigos españoles, con los cuales tenemos muchas similitudes en los ambientes naturales, pero también en la comida y en la manera también de vivir alegremente, y podemos desarrollar una red en la cual podemos trabajar juntos para que el ecoturismo podría diventar la única forma de turismo, el turismo sostenible que permite, con el turismo rural y todas las otras formas de turismo sostenible, y podemos así en verdad eliminar el turismo masivo. Y me gustaría poner esos ejemplos que son de mi amigo catalán de Xavier Cazorla, que hablará después de mi presentación. Hemos trabajado juntos en un proyecto y el trabajo que hemos hecho ha puesto en evidencia estas situaciones muy similares entre Italia y España, y la posibilidad de construir una red ecoturística a bajo impacto y a alto valor naturalístico, porque el ecoturismo es importante también en España, los paseos en los parques naturales, tenéis ambientes naturales que son muy similares como en Italia, y entonces el mensaje que quiero dejar en esta charla es: trabajamos juntos, trabajamos unidos, trabajamos en armonía con el ambiente, porque la humanidad puede vivir bien, y después ese impacto fuerte de esta pandemia, lo que podemos hacer es cambiar de nuevo y ser más fuertes en un desarrollo sostenible. Y estoy aquí para todas las preguntas que queráis hacer. Gracias a todos. Muchas gracias Federica por tu intervención. La verdad que bueno, el reto en los espacios naturales protegidos va a ser grande cuando el confinamiento termine, por esto que mencionabas, ¿no? Por esta conexión que el ser humano necesita con la naturaleza, y por estas ganas que todos tenemos de salir de nuestras casas para volver a conectar con la naturaleza y con esas energías, ¿no? que necesitamos como parte de vivir en este planeta. Bueno, pues una cosa principal de su intervención también fue la importancia de la creación de redes, y esto es algo de lo que también va a hablar ahora Xavier Cazorla en su intervención, para tejer, ¿no?, esas redes, o más de una, como bien dice en su ponencia, y atenuar la caída del turismo en el mundo rural. Bienvenido, Xavier, ¿cómo estás? Muy bien, Ángela, fantástico. Espero que se me escuche bien. Disculpad la cámara porque tengo una cámara con mucha luz, pero bueno, intentaremos que las palabras sean mejor que la imagen. Pues como decía, muchas gracias, Ángela, muchas gracias a Travindi por la invitación. Saludos también, Federica, desde Italia, y a todos los que estáis aquí compartiendo esta tarde de viernes, hablando sobre temas de turismo responsable. Yo lo que intentaré sobre todo es hablaros de cómo una red puede echar una mano en todo este proceso en el que estamos actualmente, en este proceso duro, difícil, y desde un ámbito, bueno, desde dos ámbitos, de hecho, desde la economía, pero también desde la ecología, ¿no? Al final, tanto economía como ecología tienen la misma raíz, ¿no? Este oikos, esta casa,
que mientras la economía pues es precisamente la administración de los recursos de esa casa, la ecología lo que intenta es ver cuáles son las interacciones de todo lo que forma parte dentro de esta casa global que es nuestro planeta, ¿no? Y yo, para empezar, pues quería hacerlo con un par de citas, ¿no? En primer lugar, quería citar a Eduard Punset, lo conoceréis todos seguramente, es este divulgador fantástico que desgraciadamente que nos abandonó el año pasado, pero sus ideas perduran y algunas de ellas muy interesantes. Y creo que esta breve cita es magnífica, ¿no? Que dice que hasta las bacterias funcionan por consenso o si no, no funcionan, ¿no? Es decir, hasta el más pequeño de los seres tienen que trabajar de una manera colaborativa para realmente funcionar. Por tanto, tendríamos que aprender muchas más cosas de la naturaleza en ese sentido y justamente saber que trabajar en red es uno de los aspectos principales. Y la segunda de las citas pues es en Turtell Poltrona. Para los que no lo conocéis, es un activista social y sobre todo es payaso de profesión. Y el otro día lo escuché en la radio y me parece que dio en el clavo cuando dijo que tan solo 2 sentidos harán salir de esta crisis, ¿no? Y hablaba primero del sentido común y en segundo lugar también del sentido de humor, ¿no? Yo, como no tengo vocación de monologuista, pues intentaré comentaros algunas propuestas más en clave de sentido común. En primer lugar, la primera idea que os quería compartir es que hoy en día ya lo que es normal es una disrupción continua. Es decir, ese cambio, ese tipo de fenómenos que algunos pueden llamar catástrofes, otros pueden llamar perturbaciones, ya es un aspecto normal, ¿no? Algunos lo definen como un entorno VUCA, ¿no? Como un entorno volátil, incierto, complejo, ambiguo. Aquí diría que pues, la volatilidad, que en el fondo es una gran cantidad de cambios producidos y en el que ese tipo de cambios tienen una velocidad aumentada, que todo ello lleva a una incapacidad de predecir situaciones a futuro y que los acontecimientos que se van dando en el fondo son inciertos, ¿no? También que es un contexto complejo donde tenemos dificultad para entender todo lo que pasa en nuestro entorno. Y finalmente también es ambiguo, ¿no? Porque hace referencia a lo complicado que es comprender las relaciones que hay entre todos los elementos que forman parte de nuestro contexto, ¿no? Si eso lo llevamos a un ámbito más de características turísticas, pues podríamos decir que esos cambios y esas perturbaciones que son constantes y algunas de ellas son puntuales, ¿no? Y que son grandes, incluso importantes, como pueden ser pues, grandes catástrofes, pandemias, crisis económicas, etcétera, pero que después también hay todo un conjunto de cambios, quizá un poco más imperceptibles para el ser humano, pero que están ahí, que son muy importantes, como el incremento de la temperatura, como la degradación de los hábitats, como la desconexión incluso entre el ámbito rural y el ámbito urbano, que hacen que sea muy importante precisamente que los tengamos en cuenta. Pues bien, ante esos cambios constantes, las estrategias colectivas son seguro la mejor de las estrategias, ¿no? ¿Por qué? Porque estas estrategias colectivas mejoran la resiliencia, esa capacidad para superar situaciones traumáticas y a la vez permite adaptarse más rápidamente. Después os explicaré cómo ese aprendizaje conjunto también nos ayuda en este proceso dentro de lo que son las estrategias colectivas. Esta imagen, por ejemplo, que es un banco de sardinas, no es un cardumen de sardinas, precisamente lo que muestra es que el colectivo, y veis aquí como los individuos más frágiles, los más débiles, que son los albines, están en la parte interior de este colectivo, ¿no? Permiten precisamente a un gran depredador, como es un tiburón, pues no alcanzarlos y a través de diferentes estrategias, ¿no? Aquí también citar a Ramón Margalef, el ecólogo global, ¿no? Que comentaba que precisamente la humanidad lo que tiene que hacer es cambiar esa estrategia parasitaria que tiene con el planeta, con la biosfera, y ahora que su impacto es realmente global, transformar esa relación que tiene en simbiótica para que sea una relación de aprovechamiento por parte de tanto del planeta de nosotros como nosotros del planeta. La segunda idea que os quería introducir precisamente es que en la diversidad está el éxito.
por supuesto la biodiversidad, pero también si ya hablamos estrictamente de temas turísticos, decir que es necesario protegerse de recetas homogeneizadoras, ¿no? Los monocultivos, sea del tipo que sean. Estos días también he escuchado mucho, por ejemplo, que en España el monocultivo del turismo es una de las grandes lacras, ¿no? A mí también me gustaría destacar que dentro del ámbito turístico hay muchas formas de hacer turismo. Por eso aquí estamos abogando por un tipo de turismo mucho más responsable, mucho más sostenible y que es actualmente uno de los que podríamos decir casi hasta alternativas y propuestas de solución. Un turismo donde un destino robusto se identifica aquel que tiene realmente todo un conjunto de elementos de diversidad, ¿no? Así, un territorio que puede ser considerado turístico, pues debería de tener toda una serie de servicios que fueran coherentes entre sí y que fueran complementarios, pero que a la vez no solo fuera o no solo estuviera destinado para un ámbito lúdico, sino también que fuera productivo, ¿no? Y esa productividad, que a la vez es sostenibilidad, lo que tendría que hacer es acercar al máximo toda la producción con el consumo, la producción de alimentos, la producción de energía, la producción incluso de naturaleza, con ese consumo, con ese disfrute. Y así pues deberíamos de incorporar toda una serie de podríamos llamar binomios, ¿no? Que suman, donde pues por una parte está una estrategia más es decir, una parte estratégica con una parte más de acción, todo lo que sería la experiencia adquirida pues a lo largo de muchos años por parte de gente que vive dentro de un territorio, con nuevas ideas, con savia nueva, unir también tradición con innovación, o, por ejemplo, unir contenido con diversión, que en cierto modo es lo que pretende precisamente el ecoturismo, ¿no? Como corolario, como última afirmación, pues diríamos en cuanto a esta idea que cada territorio es diferente y que cada destino también. Por tanto, no hay recetas únicas y hay que buscar precisamente mecanismos que exploren, que profundicen en esa diversidad, ¿no? Diríamos que desde una perspectiva ecosistémica, ¿no? Del ecosistema turístico, y en este caso ecoturístico, pues diríamos que hay aspectos como las propias actividades, ¿no? Las empresas de actividades, pero también los alojamientos, muchos de ellos en el ámbito rural, en este caso, pues que son agroturismos y que tienen todavía actividad productiva, el transporte, la gastronomía, los productos locales, la conservación de los recursos naturales, ¿no? Y la gestión de esos sistemas litorales, forestales, etcétera, unidos con una producción energética sostenible y también todo ello bajo el paraguas, ahora ya definitivamente, de la tecnología, seguro que nos darán un territorio diversificado y un territorio suficientemente robusto como para poder desarrollar a medio y largo plazo estrategias que sean fructíferas, ¿no? En este caso, me gustaría poneros un ejemplo. Os voy a poner diferentes ejemplos en los que hemos estado trabajando. Ese es un ejemplo que está en Asturias, ¿no? Es un territorio, es una comarca, la de Fuentes del Narcea, que ya desde hace varios años viene trabajando con una estrategia ecoturística. Precisamente este año pues, se cumplen 5 años desde que se desarrolló. Y aquí lo que me gustaría destacar es que siempre han intentado mantener y preservar esa identidad rural, ese carácter donde el productor local, donde las pequeñas empresas tienen un papel imprescindible. Fijaos si es importante este papel casi individual de ese tipo de productores o de empresas, que hasta pues, se ha organizado un festival, ¿no? Un festival que se llama En peligro de extinción, donde de una manera, en este caso, sí que muy irónica, ponemos en valor ya no solo las especies que están en peligro de extinción en esa zona, como puede ser el oso pardo, sino también toda una cultura, toda una serie de profesiones, como en este caso son las rurales, que están a punto de desaparecer, ¿no? Os invito también a entrar en la página web y bueno, hemos tenido que trasladar la tercera edición para el mes de septiembre mínimo, pero os daremos más información próximamente. La tercera idea sería precisamente la de el hecho de que aprender colectivamente nos permite aprender más y mejor, ¿no? Aprender y en este caso equivocándonos, porque muchas veces en turismo funciona bastante el ensayo-error
es un aprendizaje colectivo que nos permite avanzar más deprisa y sobre todo con muchos más matices, ¿no? Podríamos llegar más lejos si estuviéramos, bueno, o podríamos llegar más rápido si estuviéramos solos, ¿no? Pero seguro que llegaremos más lejos si trabajamos en conjunto. El ritmo y la complejidad al que nos movemos a nivel de aprendizaje, como es mucho mayor, es mucho más ajustado con esa velocidad con que comentaba antes que se producen los cambios. También hay que tener en cuenta, sin embargo, que lo que le funciona al vecino no tiene por qué funcionarnos a nosotros, ¿no? Pero lo que es importante es entender que aprender con ese vecino lo que hace es que avancemos más rápidamente en ese tipo de aprendizaje. En este caso, pues también me gustaría poner en valor un ejemplo que también estamos trabajando recientemente. De hecho, hasta la semana que empezó el confinamiento, pues estuvimos trabajando con una serie de talleres participativos donde precisamente el valor formativo estaba dentro del colectivo. El conjunto era el que aportaba el contenido principal y en lugar pues, de hacer sesiones largas y muy extensas y muy basadas en contenidos asépticos, lo que hicimos fue partir con una voluntad común. En este caso era organizar un evento colectivo y a partir de esa organización del evento colectivo, donde cada uno aportaba sus propios matices, fuimos aprendiendo y seguimos aprendiendo, ¿no? La cuarta idea que me gustaría aportar es en relación al tema de las redes y al trabajo en red, ¿no? Diría que tenemos que pasar de una perspectiva en que los profesionales trabajamos en red a una en la que existe realmente una red de profesionales, ¿no? Hoy en día, y bueno, más con esta situación de confinamiento, el teletrabajo es la estrella, ¿no? Las plataformas estas de webinars, videoconferencias, etcétera, están subiendo como la espuma y el trabajo el teletrabajo es una de las ideas que cada vez está calando más dentro de nuestra sociedad. Espero que quede algo cuando todo esto pase, porque como pongo aquí en la diapositiva, no solo de WhatsApp y de Zoom vive el ser humano, sino que tenemos también que tener toda una madurez digital y llevarlo esto a elementos mucho más prácticos, ¿no? ¿Beneficios que aporta este trabajo en red? Pues muchos, ¿no? Desde la conciliación familiar. Yo que estoy en los Pirineos, pues puedo aprovechar y puedo desde aquí pues llegar hasta todos vosotros, ¿no? También la productividad, porque pues me evito muchas veces hacer reuniones que son poco productivas y en cambio pues tengo un entorno en el que me permite concentrarme más en aquellos aspectos que más me interesan. Y también, por qué no decirlo, reducir la huella de carbono, porque si no me he de desplazar hasta determinados lugares, que ahora en muchas ocasiones pues aún tengo que hacerlo, si tenemos esta posibilidad de trabajo en red, reducimos esa huella porque reducimos el transporte. Todo ello, sin embargo, pues requiere toda una serie de aspectos, ¿no? Como por ejemplo una mayor planificación, un mayor compromiso y también tener todo un conjunto de valores comunes con todas las personas con las que estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, aquí en la imagen, pues esto es una reciente reunión, ¿no? Es un taller que hicimos precisamente con las empresas y profesionales de la comarca de Fuentes del Narcea, del noroeste de Segovia. Y aquí, pues muchos de ellos, algunas empresas, otras instituciones, otros hasta técnicos de parques naturales, lo que veíamos era la oportunidad precisamente de ir avanzando en un objetivo en común. Ya nos conocíamos, ya habíamos trabajado la idea clave y, por tanto, era ya un muy buen punto de partida para empezar a trabajar en red, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Pero diríamos que ese trabajo en red no es suficiente. ¿Por qué? Pues porque lo que necesitamos realmente para que exista un turismo realmente responsable es tener una red de profesionales que sea complementaria y que cada vez esté más especializada, ¿no? Este tipo de estrategia, la estrategia de complementariedad, no os descubro nada, es la estrategia que, como decía al principio, pues los ecosistemas maduros es la que aplican y considero que el sector turístico es la que debería de incorporar. Aquí pues os dejaría tan solo un ejemplo, el ejemplo del Forum ENS, ¿no? Que es una red de profesionales. Cada 2 años nos encontramos
para debatir, para proponer diferentes acciones, que se celebra en Cataluña, vinculado con la Mesa de Ecoturismo en Cataluña. Por último, la última idea. Decir que tenemos, al menos eso es lo que dicen las tendencias, a que tenemos una última oportunidad o una nueva oportunidad para conocernos con el vecino, ¿no? Aquí se ha puesto una imagen un poco cómica, pero ahora pues parece ser que estamos redescubriendo quiénes son nuestros vecinos y seguramente hemos hablado más con ellos cuando salimos al balcón a las 8 de la tarde que no los últimos 2 años, ¿no? Pues bien, el turismo de proximidad, al menos eso es lo que dicen las tendencias, como os decía, será seguramente el primer baluarte con el que nuevamente, cuando la normalidad se recupere, volvamos a conocer y disfrutar de ese entorno, ¿no? Desde aquí, pues yo hacer un llamamiento a que esa nueva oportunidad la aprovechemos, tanto del sector del turismo responsable como del turismo en general, ¿no? Como también a las personas que vayan a hacer ese tipo de visitas. Tenemos que ser respetuosos, tenemos que aprovechar todos esos productos de cercanía y hacerlo de una manera pausada, saboreando esos paisajes, esa gente, ¿no? Incluso con otros medios a los que estamos habituados a lo mejor, hacerlo a pie, como mucho en bicicleta. Y con todo ello, pues conoceremos unos destinos que harán realmente que sea una experiencia transformadora. Conoceremos productos, conoceremos productores y conoceremos también espacios naturales, ¿no? Y aquí me gustaría poneros, por último, y para pasar ya casi la que estamos trabajando, ¿no? Que precisamente pues ayer que se decidió, que es el llevar a cabo todo un catálogo de experiencias de ecoturismo para el público de proximidad, en este caso desde una isla. Pensad que las islas son los entornos que seguramente se van a ver más perjudicados por esta situación a nivel turístico, porque pues, los vuelos principalmente se verán muy limitados y ellos, en este caso las Islas de las Canarias, dependen muchísimo de un turismo que les llega y que es una parte muy importante del Producto Interior Bruto. En este caso, pues Revivir Lanzarote, el colectivo de las empresas vinculadas con la Reserva de la Biosfera, estamos trabajando precisamente para elaborar un catálogo de experiencias que acerquen, en este caso, sus actividades a un público más cercano tanto de la isla y seguramente también del resto de islas. Bien, pues yo poco más, nada más un mensaje en positivo, una última cita, en este caso de Galeano, que decía precisamente que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, realmente puede llegar a hacer cosas grandes, no pueden llegar a cambiar el mundo. Y yo creo que ahora más que nunca ese sería el mensaje que me gustaría transmitir. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, Xavier. La verdad que tu última frase es espectacular y es un poco también lo que desde Travindi y con el esfuerzo de estas acciones que hacemos queremos transmitir, ¿no? Una de las reflexiones que también me surge después de escuchar tu presentación es el hecho de que antes de esta crisis del COVID-19 ya estábamos viviendo una crisis, ¿no? Además de otras muchas, pero concretamente la crisis del cambio climático. Esta es una crisis más invisible que la que estamos viviendo ahora, que tiene unos retos muy grandes a nivel social y económico, pero todos estos puntos que has tocado son muy importantes de cara a un futuro, no solamente para recuperarnos de esta, sino de cara a un futuro para las crisis que nos vienen y otras crisis adicionales que estamos viviendo. Así que yo creo que son unos puntos muy útiles que seguro que nos van a servir mucho. Para nuestra última ponencia de este webinar vamos a dar paso a Javier Tejera. Javier nos va a estar contando este paradigma que se vive desde las islas turísticas y cómo podemos resurgir fortalecidos de este aislamiento y pues que las islas también resurjan junto con nosotros con todo su esplendor. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Ángela, muchas gracias a Travindi por la invitación, por permitirme poder participar en una iniciativa tan interesante como esta. Como mencionaban mis compañeros panelistas, creo que pues, tenemos ante nosotros una magnífica oportunidad para pensar, para reflexionar, para intentar pues, mirar hacia adelante con una cierta perspectiva que en condiciones normales pues, resulta más complicado. Y en ese sentido, pues este tipo de espacios seguro
que pueden aportar ideas interesantes en clave positiva, en clave de oportunidades. Conectando un poco con la última parte de la intervención de Xavi, él hablaba un poco de la realidad de las islas, incluso mencionaba un proyecto en el que estamos pues trabajando conjuntamente y que también quiero mencionar a lo largo de mi exposición. Como mencionaba Xavi, pues las islas por su propia naturaleza geográfica y por su propia condición probablemente se enfrentan a mayores retos ahora mismo en términos de competitividad, en términos de conectividad, en términos incluso de rentabilidad ante esta situación que nos está tocando vivir y afrontar. Pero al mismo tiempo creo que bueno, se trata de ver el vaso medio lleno e intentar quedarnos con lo positivo de toda esta situación. La palabra aislamiento, etimológicamente, semánticamente y hasta metafóricamente, viene de la palabra isla, y eso, para bien o para mal, pues conlleva una serie de circunstancias que, bueno, conviene tener en cuenta y sobre todo conviene intentar pues poner encima de la mesa para analizar bien todas estas circunstancias y poder actuar en consecuencia. En mi caso, voy a intentar hacer una presentación en donde voy a poner muchas cosas encima de la mesa, muchos datos, intentar guardar una cierta correlación entre ellos, además intentando ilustrar un poco estas ideas, estas posibles oportunidades para poder salir fortalecidos de este proceso de aislamiento a partir de ejemplos reales que se están haciendo. En este sentido, tampoco pretendo venir aquí con una varita mágica a decir qué es lo que se tiene que hacer, porque creo que nadie a día de hoy tiene esa certeza. Vivimos en una gran incertidumbre, no solo a corto plazo, sino a medio y largo plazo. Y por tanto, creo que lo consecuente ahora mismo es intentar rebuscar en aquellas cosas que ya hemos venido haciendo de aquí hacia atrás, y que ahora probablemente pues adquieren muchísima mayor relevancia, ¿no? Y la primera de todas para mí, en donde merece la pena incidir y remarcar, es en la estrategia y en la gobernanza del destino. Y esto va muy en sintonía con lo que comentaban tanto Federica como Xavi, particularmente con todos estos ejemplos y paradigmas de la necesidad de trabajar en red. Es importante trabajar esa estrategia, esa visión a largo plazo, que muchas veces pues esa vorágine y esa dinámica de crecimiento exponencial y de cifras mastodónticas en las que llevábamos instalados desde hace muchísimos años no nos permitía del todo trabajar en serio, trabajar bien esa estrategia, porque estábamos a lo que estábamos metidos en el día a día, y qué mejor momento que este para hacerlo, y además en destinos maduros como puede ser el caso de Canarias y de Baleares, que son los dos archipiélagos españoles en los que me voy a centrar más a la hora de poner ejemplos, pero en donde se dan circunstancias y realidades que probablemente pues sean aplicables también a otros destinos insulares en otras partes del mundo. Por tanto, creo que es una oportunidad espectacular de poder tener por fin una visión a largo plazo, algo muy necesario en turismo y sobre todo y particularmente cuando hablamos de modelos de turismo sostenible, y eso en destinos maduros, como mencionaba antes, no siempre es fácil hablar de una transición hacia un cambio de paradigma, hacia un cambio de modelo, pero ahora que debido a estas circunstancias nos ha venido sobrellevado una circunstancia de turismo cero, algo impensable hace apenas un mes, algo impensable el que estemos todos metidos en casa, con más tiempo del que teníamos antes para pensar, con más tiempo que el que teníamos antes para intentar buscar soluciones alternativas. Creo que es una gran oportunidad. Y en ese sentido, pues creo que hay que hacer una reflexión profunda. Creo que la recuperación, que no solo creo yo, lo creen muchos analistas, va a ser lenta, va a ser muy gradual. Algunos escenarios optimistas hablan del otoño, en muchos casos se habla de que 2020 va a ser un año turístico perdido, y en ese sentido, pues poniéndonos en clave otoñal, clave de final de año, pues tenemos un cierto periodo por delante para pensar. Pensemos que los destinos insulares, como muchos podrán
imaginar o creer, pues tienen también una serie de condicionantes que es importante tener en cuenta a nivel de planificación. Al final hablamos de territorios limitados en términos de uso de determinados recursos como el territorio, el propio suelo, el agua, también la generación de residuos. Todo tipo de impactos ambientales tienen muchísima más relevancia y en ese contexto, pues el concepto de capacidad de carga siempre es algo que hay que tener en cuenta. En Canarias, por ejemplo, para que se hagan una idea, una moratoria turística que hubo en el año 2002, un comité de expertos hablaba de que el límite para que las islas no entrasen, digamos, en estado de shock eran los 10 millones de visitantes y el año pasado rozamos los 17 millones de turistas. Por tanto, creo que, como decía, es un buen momento para que todas esas cosas las tengamos en cuenta a la hora de repensar por dónde pueden ir los tiros. Y en ese sentido creo que una segunda idea a considerar, a tener en cuenta, es el de la microsegmentación y el de la superespecialización, por así decirlo, ¿no? Al final hablamos de contextos de aislamiento geográfico que al mismo tiempo pueden ser una ventaja competitiva. Isla Fortaleza, hablo aquí, ¿no? Y pensemos un poco en este contexto de una mayor necesidad de una seguridad sanitaria, en donde los protocolos sanitarios pues cada vez van a ser más importantes y en donde se puede dar un contexto, digamos, de seguridad libre de virus y en donde además, teniendo en cuenta que probablemente los flujos turísticos van a verse reducidos, conviene que nos centremos, digamos, en aquellos productos que puedan ir a nicho, que puedan ir a determinados perfiles de público, que tengan unas necesidades concretas y que estén buscando algo más que lo general, algo más que la media, ¿no? Y en ese sentido, los orígenes del turismo en Canarias, también en Baleares, el concepto salud, el concepto balneario fue una de las claves, porque al final hablamos de lugares en donde las condiciones climáticas, biológicas, paisajísticas, pues ayudan, cooperan para que las características del destino vayan un poco en esa línea. Por tanto, igual merece la pena que echemos un poco la mirada hacia atrás, hacia esos orígenes, para ver de qué manera de ahí también podemos sacar ventajas competitivas a futuro. Y ya no solo hablamos de una microsegmentación o especialización a nivel del perfil de público al que nos debemos dirigir, sino también del tipo de oferta que probablemente va a tener un poquitito más el trabajo hecho a futuro a corto plazo, a corto y medio plazo. Los colectivos empresariales con doble valor añadido en estas circunstancias seguramente van a tener un poquitito de ventaja. Que había ahora hablado del colectivo Revivir Lanzarote, pero seguramente no sea el único. Probablemente el valor individual de lo empresarial, de las iniciativas empresariales, se va a ver ahora relegado a un segundo plano y va a prevalecer el valor de lo colectivo, el valor del destino a la hora de salir al mercado y de intentar pues buscar vías de comercialización, de reposicionamiento y sobre todo de intentar mejorar la rentabilidad del modelo, sea cual sea, ojalá sea de una mayor sostenibilidad, pero mejorar la rentabilidad de ese modelo al corto plazo. Una tercera idea a destacar es el valor de lo local. Creo que ya no solo como un valor añadido, que tal vez era la perspectiva con la que veníamos trabajando muchos de aquí para atrás, sino ya como una necesidad, y más en el contexto de destinos insulares. Y en eso, por ejemplo, Canarias y Baleares se parecen mucho. Aproximadamente el 80% de lo que se consume en ambos archipiélagos viene importado de fuera, lo cual es una auténtica barbaridad. Hace poco en Baleares además se las vieron y se las desearon con la última gota fría, Dana, en donde se tuvieron que cerrar los puertos durante un día y medio y se vieron pues imágenes realmente esperpénticas de muchos supermercados con pocos productos, e incluso pues muchos establecimientos hoteleros pues con dificultades para poder gestionar sus economatos, algo que también se vio reflejado en una medida similar en la isla de Tenerife hace unos meses con un cero energético que hubo. No sé si muchos recuerdan esta circunstancia, pero hubo un fallo en el tendido eléctrico de la isla y estuvimos prácticamente 24 horas en muchas zonas de la isla sin electricidad. Y eso pues puso en peligro muchas de las reservas de comida que había. Y
Y al final estamos hablando de un contexto insular, el de Tenerife, donde hay estudios que hablan que solo tendríamos reservas de comida para 8 días si los puertos y aeropuertos se quedaran cerrados. Claro, eso en una circunstancia como esta, en donde estamos viviendo confinados, en donde prácticamente toda la actividad está parada, excepto aquellas que son esenciales. Justamente una de esas actividades esenciales es la del sector primario y seguramente muchos están a día de hoy pues dándose cuenta de cuál es el valor de esas personas que están trabajando en el campo y que nos están dando alimentos. Por tanto, introducir este elemento ya por una cuestión de valor diferencial de la oferta, pero también como una cuestión de necesidad para reducir esa dependencia alimentaria del exterior, probablemente sea una cuestión a tener en cuenta sí o sí en el corto y medio plazo. Una cuarta idea sería la del concepto de innovar, que es una cuestión que sí o sí hay que intentar implementar siempre en nuestro día a día a nivel profesional, pero probablemente va a adquirir, digamos, una dimensión como sinónimo de reinvención para intentar adaptarnos un poco a las nuevas circunstancias que se vienen en términos de servicios, en términos de oferta y también en términos de cualificación de la masa laboral. Probablemente vayamos a un contexto en donde muchos procesos haya que reestructurarlos, en donde esa capacidad de carga que mencionaba antes y que muchas veces estaba vinculada únicamente al territorio, a determinados espacios naturales protegidos, de repente vayamos a tener que tenerla en cuenta para determinadas infraestructuras o determinados servicios, por esto que estamos viendo ahora de las necesidades sanitarias a la hora de mantener ciertas distancias, probablemente en el corto plazo la gente, los viajeros no solo primen destinos de proximidad, sino que además primen aquellos servicios en donde la masificación pues no sea una característica, en donde los espacios abiertos primen sobre los espacios cerrados y aquella parte de la oferta que sea capaz de adaptarse a estas circunstancias pues probablemente tenga una ventaja competitiva en un destino insular o en un destino continental. Probablemente en este sentido las cosas no varíen mucho. Y no cabe duda que para adaptarse a esa nueva circunstancia, a ese nuevo paradigma, pero no solo por eso, es necesario siempre mejorar la cualificación de la masa laboral. En Canarias y en Baleares, aproximadamente 4 o 5 de cada 10 puestos de trabajo pertenecen al sector servicios, pero nos encontramos que la cualificación de muchos de esos trabajadores es media o baja. Por tanto, pues bueno, momentos de parón como estos, o de super parón como estos, seguramente también sean una oportunidad de seguir formándonos, de seguir mejorándonos para que cuando todo se active, con un cambio no de modelo, pues seamos capaces también de ser mejores como profesionales. Y por último, una quinta idea, antes de hablarles de diferentes ejemplos, creo que seguro en este contexto, pero probablemente también en el corto y medio plazo, la promoción generalista de los destinos turísticos, particularmente de los destinos insulares, puede generar un efecto boomerang. Creo que hay que marcar una delgada línea que separe aquello que es capaz de seducir de aquello que es capaz de molestar, ¿no? Y estamos viendo diferentes intentos ya de mover pues campañas promocionales, campañas publicitarias, cuando realmente no estamos todavía muy seguros de cuál va a ser la situación en el corto plazo, de cuánto tiempo va a durar esta situación de incertidumbre y por tanto creo que en este contexto, pero también a futuro, es mejor comunicar valores, intentar comunicar este tipo de mejoras que van a ser necesarias ser implantadas y poco a poco, pues en función de cómo vaya evolucionando todo, intentar ir más a lo concreto, ¿no? En este sentido, les mencionaba que se están viendo diferentes campañas. Yo aquí he citado 3. La primera, Turismo de Canarias, prácticamente justo después del decreto de alarma, pues lanzó una campaña en diferentes redes sociales hablando pues de, bueno, más o menos todas las campañas van en la misma línea, hablando de esa necesidad emocional de transmitirte pues tranquilidad, seguridad, el destino va a estar aquí esperándote, el destino no se va a mover de aquí, está para cuidarte, poco más o menos, pero cuando eso lo empiezan a hacer no solo un destino solo, sino todos a la vez, pues probablemente el mensaje termine perdiendo fuerza.
pongo otros dos ejemplos concretos de Turismo de Tenerife y de la Federación de Empresarios Hosteleros de Mallorca, con dos campañas de vídeo lanzadas esta última semana, muy similares entre sí, obviamente cambiando el objeto y las características de destino en cuanto a imágenes, pero con un mensaje muy similar. Por tanto, reitero esa necesidad de comunicar valores, de comunicar contenido. Y en este sentido, pues, aquí traigo una serie de ejemplos que creo que irían un poco en esa línea, cosas que ya se venían haciendo de aquí para atrás y que probablemente puedan adquirir una relevancia, un valor especial de aquí en adelante. Xavi hablaba de la iniciativa Revivir Lanzarote, que es un club de producto ecoturístico vinculado a la Reserva de la Biosfera, en donde hay una serie de empresas con diferentes características y tipologías, pero que sobre todo, más allá de sus características individuales, funcionan muy bien como colectivo. Actualmente hay 20 empresas de todo tipo y que pues ya están siendo capaces de como mínimo sentarse, analizar la situación y de intentar dar soluciones para lo que se viene en los próximos meses. En el contexto de Canarias, no es la única iniciativa destacable en este sentido, en ese valor de lo colectivo a nivel insular. Por ejemplo, en la isla de La Gomera se viene desarrollando desde hace muchísimos años un instrumento, una herramienta de gestión de espacios naturales, como es la Carta Europea del Turismo Sostenible, vinculado al Parque Nacional de Garajonay, que para mí a día de hoy es un ejemplo de éxito en la gestión de modelos público-privados vinculados con un territorio insular. Incluso hay una asociación empresarial, ATUSOS, Asociación de Turismo Sostenible de La Gomera, que trabaja codo, tanto con el órgano gestor del Parque Nacional de Garajonay como con otras instituciones insulares de la isla. Y más allá de ese trabajo, pues después de 12 años de andadura, prácticamente pues hay muchísimos resultados que están ahí, que de ahí para atrás, y que probablemente pues sea un trabajo recorrido y resaltable para lo que se viene de aquí en adelante y que pueda ser incluso replicado en otros contextos insulares. También me parece interesante destacar el trabajo que se ha venido haciendo en los últimos años en la isla de Tenerife, vinculado con el avistamiento de cetáceos. Supongo que saben que las Islas Canarias son uno de los destinos punteros a nivel mundial para el avistamiento de cetáceos. Aquí en diferentes momentos del año se pueden llegar a ver prácticamente el 60% de las especies de cetáceos que hay en el mundo. Algunas especies son residentes, otras son migratorias, otras son estacionales. Se pueden ver esporádicamente, pero lo interesante es que una oferta que hasta hace 3-4 años estaba bastante desestructurada, bastante, digamos que desordenada, se ha conseguido articular en torno a una carta de sostenibilidad con una serie de compromisos de gestión y de implicación súper interesantes y que a día de hoy pues es un ejemplo bastante bueno a nivel de buenas prácticas, en este caso de una actividad muy concreta que también puede llegar a tener un público muy concreto, ¿no? Un poco en esta línea, y hablando de otra reserva de la biosfera, pero en este caso de Menorca, como saben, es una de las reservas de la biosfera pioneras a nivel insular en España, justamente con la de Lanzarote. Recientemente, hace unos meses, han puesto en marcha una marca de sostenibilidad aplicable a diferentes iniciativas vinculables al sector primario, al sector servicios, y a día de hoy, pues justo hace un par de semanas estaban a punto de acreditar a las primeras 3 empresas, en concreto 6 alojamientos y 6 empresas de actividades y un productor con esta marca, con la idea un poco de articular también mecanismos de trabajo en red. Y han llegado a identificar hasta 50 empresas que van un poco en esta línea, con lo cual puede ser también una opción de visibilizar, de segmentar un tipo de oferta que va muy en sintonía con este tipo de modelos de gestión sostenible y además con una oportunidad en el horizonte súper interesante, porque el 5º Congreso Nacional de Ecoturismo, que en principio tiene previsto celebrarse en el mes de noviembre, va a tener lugar justamente en Menorca. Por tanto, seguramente la dimensión de este evento y el sentido de este evento se vea condicionado y, por qué no, enriquecido por esta situación que estamos viviendo. A nivel estratégico, en ambos archipiélagos hay iniciativas que se han venido desarrollando también en estos últimos años que yo creo que en este momento pueden tener también una doble relevancia. A nivel de Canarias, el Foro Herode, en el que he tenido la oportunidad y la suerte de poder
participar. Es un foro que durante los últimos 3 años ha venido identificando proyectos, iniciativas, diferentes temáticas aplicables a modelos de gestión sostenible, y hay un bagaje, un recorrido súper enriquecedor y súper interesante a tener en cuenta a día de hoy, que probablemente pueda ser un muy buen punto de partida para determinadas políticas y para determinadas actuaciones de aquí en adelante. En el caso balear, como saben, desde 2016 se ha venido aplicando una tasa al turismo sostenible, que es una tasa que todos los turistas que han visitado Baleares han tenido que pagar. Eso ha permitido recaudar unos 250 millones de euros que se han invertido en 150 proyectos, básicamente en temas de movilidad sostenible, de gestión del cambio climático, incluso pues de mejora de determinados servicios turísticos o de otros sectores productivos que no tienen nada que ver con el turismo, y eso es muy interesante también en contextos insulares que dependen mucho del turismo. Es importante diversificar, como decía Xavi, no tender a los monocultivos, sino intentar ser más competitivos a nivel productivo, y en ese sentido pues es un bagaje muy a tener en cuenta, igual que la intención de Mallorca, por ejemplo, de incorporarse a la red de observatorios del turismo sostenible de la OMT, que es un proceso que tiene ya en marcha, que probablemente vea la luz, esperemos, en los próximos meses, y que permitirá pues desarrollar determinadas herramientas de gestión del destino que seguramente pues pongan encima de la mesa cuestiones interesantes también a la hora de replantear este cambio de paradigma, cambio de modelo. Y a nivel de producto local, no quiero dejar pasar la oportunidad de destacar un proyecto aquí en Canarias que aparentemente no tiene nada que ver con el turismo, pero probablemente sí que lo tenga a futuro a corto plazo, que es el proyecto Ecocomedores de Canarias. Es un proyecto de gestión pública, y esto es importante remarcarlo, del Gobierno de Canarias, que ha generado una red de colegios públicos por todas las islas que a día de hoy están sirviendo menús ecológicos con producto local a sus alumnos, a partir también de haber articulado una red súper interesante de productores en cada una de las islas, que no solo están trabajando de forma individual, sino al contrario, se han conseguido organizar a través de cooperativas o a nivel de diferentes instrumentos logísticos para poder, digamos que, ordenar su producción semanal, mensual, estacional, y poder tener una distribución ordenada de todos esos productos locales y ecológicos a los colegios. ¿Por qué no replicar un modelo como este, a día de hoy aplicable a colegios públicos, en este caso pues a establecimientos alojativos o a establecimientos que tengan que ver con la oferta turística? En esta línea hay un par de iniciativas también muy interesantes en las Islas Baleares. Me pareció súper interesante esta de Ibiza Produce. En Ibiza apenas se llega al 5% de consumo de productos locales, normalmente durante el año. Y a día de hoy, con el proceso de confinamiento, pues se está dando un repunte, ¿no?, en la solicitud de muchas personas residentes para intentar pues apoyar a los productores locales y ecológicos y dar salida a sus productos. En general, lo que quería con todo esto es poner un poco ejemplos encima de la mesa de iniciativas que ya están funcionando, que creo que pueden ser un buen ejemplo, un buen espejo en el que mirarse para apoyarnos probablemente en las decisiones estratégicas y operativas que va a haber que tomar de aquí a futuro, a corto plazo. Aquí he puesto pues un poco el listado todo de referencias y de enlaces. Esta presentación se va a compartir con todos los asistentes, y en cualquier caso pues creo que puede ser un punto de partida y sobre todo pues un marco inspirador para que aquellos que nos están siguiendo pues vean ejemplos reales y prácticos que ya se están implementando y que en un momento dado pues eso, pueden generar un valor positivo para este contexto duro y difícil que nos está tocando vivir, pero que como muchas otras veces ha hecho ya el sector turístico, pues nos toca adaptarnos y reinventarnos para intentar salir fortalecidos a futuro. Aquí tienen mis datos de contacto, mi página web. Cualquier cosita, pues estaré encantado de poder dar respuesta a preguntas, y creo que ahora vamos a dar paso a un pequeño debate, así que cuando quieran. Bueno, muchas gracias, Javier.
Un momento, a ver, sí. Muchas gracias, Javier, por esta aproximación, ¿no?, a los destinos insulares que, pues, también en muchas ocasiones también son los grandes olvidados y nos olvidamos de todos estos retos que sufrís por allí y por otras islas del mundo. Y, bueno, también todas estas redes y conexiones que van surgiendo. Las 3 ponencias de hoy, yo creo que aquellas reflexiones que yo por lo menos he ido sacando y que creo que también todos nuestros ponentes han coincidido, han sido en 4 puntos a destacar. Uno de ellos han sido las estrategias de planificación y las estrategias colectivas, ¿no?, como una respuesta para entre todos encontrar estas alternativas y estas nuevas formas de relanzar un turismo mejorado. La creación de redes a todos los niveles, tanto redes entre profesionales, redes a nivel local, regional, nacional e incluso internacional, ¿no?, uniendo países, uniendo aquello que nos une entre los países del mundo y en este caso de hoy entre España e Italia. Y la puesta en valor de la naturaleza, de los recursos naturales y de ese valor que tiene la naturaleza en cada uno de nosotros y en toda la actividad turística. Cómo la naturaleza va a ser ese factor que tanto en las áreas naturales protegidas, que es tan evidente, pero también a lo mejor en algunos otros lugares donde no es tan evidente, va a jugar un papel tan fundamental. Incluso en las personas que viven en ciudades, que va a ser un factor muy importante a la hora de retomar la actividad. Y de la puesta en valor también y la importancia de lo local, volver a juntar y a darle esa importancia que necesita a todo el producto de proximidad y que está dentro de la cadena de valor turística. No solo los destinos, sino también, como nombraba nuestro compañero Javier, todo el tema, toda la cadena productiva. O sea, podemos y somos y deberíamos ser resilientes también en este aspecto y en poder abastecernos con producto de proximidad. Debemos, y yo creo que esta es una lección también que nos va a dejar mucho esta crisis, es reducir esa dependencia de lo exterior, ¿no?, de valorar más el producto de proximidad y estacional y reducir esa dependencia que tenemos tanto del mercado internacional como, pues, en este aspecto también de productos. Tenemos varias preguntas para nuestros ponentes de hoy. Una de ellas, voy a empezar con una pregunta que va dirigida a Federica, pero bueno, yo creo que es interesante que cada uno también muestre un poco su punto de vista en estos aspectos. La pregunta dice: hola desde Argentina, nos saluda Daniela, muy interesante de todas las ponencias y quería dedicarle una pregunta a Federica. ¿Cómo crees que podrá mantenerse la mejora en el medio ambiente que se está dando producto del confinamiento, tras el confinamiento? Gracias, Daniela, por la pregunta, muy interesante y es una demanda muy importante. Es real que con el confinamiento tenemos una mejoría de las condiciones ambientales y eso va a demostrar cómo las actividades humanas tienen un impacto increíble, porque ese confinamiento es fuerte, pero es solo un mes, más o menos. En Italia empezaron las medidas en el 10 de marzo y estamos en el 3 de abril. Y en 20 días ya hay una mayoría increíble. Y eso significa que tenemos que cambiar manera de vivir. Y cómo se puede mantener la mayoría que tenemos ahora. El hecho que ahora los recursos naturales están mejor porque nosotros estamos confiando. Es lo que decía antes también, ¿no? Tenemos que buscar otra vez la armonía. Hemos perdido la armonía con el ambiente ahora y con nuestra casa, porque nosotros pensamos que nuestra casa son las casas donde ahora estamos en confinamiento. Por contra, la casa es el planeta. Y si vamos a entender el hecho que el planeta es nuestra casa y vamos a cambiar la manera de vivir y de percibir la naturaleza y
los espacios naturales, podemos cambiar y podemos también mantener todo lo que se está pasando ahora, que los recursos naturales están mejor porque nosotros estamos en nuestras casas. Entonces, queremos estar otra vez en la casa, en la grande casa que es el planeta Tierra, y ser una de las especies, y somos tantas, y ser felices sin restricciones. Y lo que tenemos que hacer es nosotros, yo creo, los ecólogos y la gente que trabaja en el ecoturismo, ahora tiene una importancia crucial. Esto es el momento para hacer algo y no solo para decir tenemos que hacer. Ahora tenemos que hacer todo lo que necesitamos para vivir mejor en el futuro. Y para vivir también, porque el riesgo es alto. Gracias. Gracias, Fede. ¿Alguna aportación en referente a este tema? Bueno, simplemente añadir que estoy totalmente de acuerdo con que al final, bueno, la naturaleza es sabia y justamente pues es un momento de florecer, además con el principio de la primavera, al menos en el hemisferio norte, y que pues este parón también va a venir bien para darnos cuenta realmente de la dimensión del problema, por ejemplo, del cambio climático, de cómo nuestras actividades estaban influyendo negativamente en muchos aspectos. Y bueno, y como mencionaba a lo largo de mi exposición, pues no cabe duda que este parón obligado pues puede ser también una oportunidad para, apoyándonos en toda esa riqueza, en todo ese florecimiento, pues buscar oportunidades a futuro que pongan todo eso en valor. Sí, yo creo que además también una de las cosas que se habla, ¿no? Es cómo la naturaleza se ha regenerado y cómo nosotros también podríamos, en cierto modo, tenemos esa oportunidad, ¿no? de como poner un punto y final a la gestión turística tradicional que llevamos haciendo mucho tiempo, a avanzar a una nueva, a una donde quizás vayamos un poco más allá también del turismo sostenible para comenzar con el turismo regenerativo, ¿no? Para que no solamente se regeneren los ecosistemas, sino también para regenerar lo que es al ser humano y nuestras conexiones tanto con la naturaleza como con uno mismo, con el otro. Bueno, pues pasamos a la siguiente pregunta porque la verdad que hay varias, hay bastantes. Cualquier pregunta que no se pueda aportar en este espacio las contestaremos por Twitter. Nada más un recordatorio. Siguiente pregunta de Xavi Basora. Va dirigida a Xavier Cazorla y bueno, se refiere un poco a las oportunidades, ¿no? Que se mencionaban del turismo de proximidad. Yo creo que también luego Javier ha tocado mucho este tema. Lo que dice Xavier Basora en este caso es que muchos expertos ya lo están vaticinando, ¿no? Este cambio. La gran duda es si estas oportunidades se podrán aprovechar en positivo por aquellos segmentos turísticos como el ecoturismo, que se basan ya en la sostenibilidad, o si se transformará en un riesgo, por ejemplo, por el aumento de la masificación de espacios naturales cercanos al crecimiento de la demanda local. Muy bien, pues Xavi, ¿qué tal? Gracias por la pregunta. La verdad es que no sabemos cómo se podrá aprovechar, pero algunas ideas. Por ejemplo, lo que está claro es que la normalidad no se va a recuperar de una manera masiva y, por tanto, todo lo que será recuperar ese turismo de proximidad no será con una frecuentación muy grande, porque por cuestiones sanitarias, ¿no? Entonces, en los próximos meses seguro lo que vamos a ver primero es un trasvase despacito de ir recuperando sociabilidad, ¿no? Pero bueno, ese no sería quizá tanto el punto, porque eso es más un tema coyuntural. Para mí lo que me parece más interesante es si recuperamos esa dimensión de proximidad, ¿cómo lo podemos hacer, ¿no? Entonces, creo que aquí lo que hace falta es que tanto las administraciones como las empresas al final pues tengan una política activa, ¿no? Tenemos dos opciones, sobre todo desde las administraciones, hacer una política de dique, ¿no? Una política de contención, evitar que entren en los espacios y evitar que vayan a los lugares,
o en cambio tener una política proactiva realmente de gestión, ¿no? Entonces yo es por la que abogo y por lo que apuesto. Creo que esa política de gestión debería, sobre todo, definir y decidir qué lugares son los prioritarios de uso, qué lugares se han de preservar a nivel de conservación y a partir de ahí pues gestionar flujos, gestionar actividades y que también las empresas que se impliquen en ello, ¿no? Las empresas que ofrecen esas actividades. Creo que el usuario cada vez más es más consciente y ahora como mínimo ya sabe que si cruzamos determinados límites, cuáles son las consecuencias, ¿no? Por tanto, creo que diríamos que la sociedad está suficientemente madura como para recibir determinados tipos de mensajes, sobre todo si son en positivo, ¿no? Yo quiero añadir una cosa al hilo de esta pregunta y hablar un poco del contexto en el que nos movemos en algunos espacios naturales protegidos en Canarias y particularmente en el Parque Nacional del Teide, en Tenerife, que recibe o recibía hasta este momento unos 4 millones y poco de visitantes anuales, siendo pues uno de los parques nacionales más visitados de toda Europa y del mundo. Y con un debate bastante arraigado desde hace 2-3 años para ver cuál debía ser su plan de uso y gestión, pues para gestionar esta masificación de visitas que además se estaban dando en unas horas muy determinadas del día, utilizando vehículos privados, con 2-3 pasajeros como mucho, aparcando en los mismos sitios, etcétera, etcétera. Y en este sentido creo que este nuevo contexto también es una oportunidad para regular la gestión y sobre todo la proyección hacia el visitante de este tipo de espacios. También en Canarias pues el público de cercanía es el que es, al ser islas pues la población es la masa crítica, digamos, va a ser mucho menor que tal vez en un destino continental o en el contexto de Cataluña con Francia cerca y demás. Con lo cual, pues bueno, creo que es una oportunidad no solo para dinamizar un poco la oferta y el destino en el corto plazo, sino también para terminar de tomar decisiones de calado en lo que respecta a determinados espacios naturales protegidos. El Teide es como el máximo paradigma en este sentido, pero también se están dando casos parecidos en otros espacios naturales protegidos de las islas más turísticas y también de las islas menos turísticas. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar a otra pregunta. Esta es de María Montserrat. Ella nos escribe, nos saluda y nos escribe desde México y bueno, su pregunta no está directamente relacionada con lo que hemos estado viendo directamente, pero sí muy indirectamente, ¿no? Porque bueno, habla sobre cómo podemos empoderar a las comunidades mayas que viven del turismo responsable para que puedan conceptualizar los efectos que va a tener esta situación y animarlos a la reinvención. Esta pregunta va para Javier Tejera y creo que también puede ser muy útil, pues no solamente para las comunidades mayas, sino para destinos rurales o pequeñas comunidades también que se dedican al ecoturismo. Pues bueno, justamente estos últimos años he tenido la oportunidad de trabajar en un contexto con comunidades mayas, en este caso no en la parte mexicana, sino en la parte guatemalteca, en la reserva de la biosfera maya. Yo diría que, bueno, un poco en la raíz de los modelos de gestión de turismo comunitario, de turismo rural comunitario, uno de los preceptos que hay que considerar siempre es que la actividad turística nunca puede ser un sustitutivo de las actividades tradicionales. Tiene que ser un complemento que ponga en valor y que ayude de alguna forma a sobrevivir y a salvaguardar determinadas tradiciones y determinadas actividades que de otra manera pues tendrían más dificultades para mantenerse. Y en ese sentido, pues es una forma también de que se dé un contexto de economía diversificada, en donde no se estén poniendo todos los huevos en una misma canasta. Por tanto, en un contexto como este, en donde creo que prácticamente los tres panelistas hemos hablado de que es importante que huyamos de alguna forma de los monocultivos, porque al final en situaciones como esta, pues la vulnerabilidad es mucho mayor y la fragilidad es mucho mayor. Creo que ese es el camino para seguir apostando y además creo que también en contextos de determinados países latinoamericanos, como puede ser Guatemala o México, también se está dando un proceso interesante a nivel de potenciación del turismo de proximidad.
justamente porque hay mucha población que vive en urbes, en grandes urbes, en ciudades, que vive en muchos casos, como sucede en Europa también, descontextualizados, desconectados de la realidad rural, de los lugares de donde proceden los alimentos, de donde proceden incluso sus antepasados o parte de su familia, y en ese contexto pues el turismo comunitario también puede seguir ejerciendo un rol interesante para no depender tanto pues de los viajes o de los turistas internacionales que probablemente, como todos los analistas están apuntando, pues va a tardar tiempo en recuperarse. Y yo creo que una de las reflexiones, ¿no?, que también deja este confinamiento y la actividad turística monopolizada, ¿no? También tocaba Xavier este tema que hemos tenido, que tenemos en países como España o en sectores determinados, es que el turismo comunitario, por lo general, no está tan monopolizado, ¿no? O sea, un turismo comunitario tiene otras actividades complementarias a la actividad turística, o sea, ya sea agricultura, ganadería, creación de artesanías. Entonces, yo, en mi opinión, ¿no?, lo veo como más resiliente a este tipo de crisis globales a las que nos enfrentamos. Creo que nos da tiempo para una pregunta más. Esta es una pregunta realizada por Luismi Montoya y bueno, está dirigida para los tres, para cada uno de vosotros. Quien quiera puede comenzar. Luismi dice que como alojamiento de ecoagroturismo, la experiencia que ofrecemos se basa en la convivencia y el contacto entre nosotros y los viajeros rurales, en el que tenemos mucho roce y convivencia, y nos tememos que en este periodo cercano los viajeros lo van a temer, ¿no?, y van a buscar alojamientos sin contacto, solo casas en el campo, pero sin contacto. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo puedo dar una pequeña aportación y no, tampoco quiero monopolizar, que luego hablen mis compañeros, pero es que conozco muy bien a Luismi y conozco su proyecto en Villanueva del Arce, en Navarra, y yo le transmitiría mucha tranquilidad porque él a lo mejor está pensando en un paradigma, pero realmente estamos hablando de un núcleo rural de 80, 100 habitantes en medio de las montañas, en plena naturaleza, y me parece que por el contrario es el tipo de producto que probablemente muchas de las familias que están ahora mismo confinadas en su casa están soñando mañana, tarde y noche con poder disfrutar cuanto antes. Es decir, que bueno, guardando un poco los determinados protocolos sanitarios y demás que probablemente nos marquen de aquí en adelante, seguramente sea un producto, en mi opinión, bastante competitivo para lo que se nos viene. Sí, yo mira, añadiría nada más que precisamente, Luismi, la cercanía y la calidez no precisamente es hacinamiento, ¿no? O sea, que no tenéis que compartir habitación con vuestros clientes, seguramente tampoco lo hacíais antes. Entonces, quizás sí que compartíais mesa y a lo mejor eso pues sí que tiene que cambiar, no digo que no, pero que si eso pues se compara con precisamente las masificaciones que había a nivel turístico. Y ahora pues le paso casi el testigo a Federica, ¿no?, que nos habla de las playas, ¿no? O sea, las playas en Italia. O sea, imaginaos ya no solo a nivel ecoturístico en sí, sino a nivel turístico, cómo pues se prevé que este verano pues van a estar las playas, ¿no? O sea, habrá 2 metros entre una persona y otra, o van a volver otra vez pues al hacinamiento ese de casi que tienes que poner una toalla de una manera estructurada para poder estar, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido todas las propuestas, tanto ecoturísticas, agroturísticas y demás, están a años luz precisamente del tema de la masificación y de ir en contra de las propuestas que se van a hacer, creo. Por tanto, desde esta perspectiva, tranquilidad. Sí, no tengo que añadir nada. Pienso que sea así y tiene una oportunidad y no es un problema su situación. Y entonces, eso es un cambiamiento que puede ser positivo. Sí. Muy bien, pues nada, vamos a cerrar aquí nuestra sesión de hoy. Tenemos varias preguntas que, como ya hemos comentado,
las vamos a lanzar por las redes sociales, entonces os invitamos todos a estar atentos a nuestro perfil de Twitter para seguir el debate, ¿no?, por las redes, y que no solamente seamos nosotros los que participemos, sino que sea un debate colectivo, y os invitamos a todos a seguir este debate por las redes. Muchas gracias a Federica, a Xavier y a Javier por estar aquí hoy con nosotros. Ha sido un auténtico placer compartir este espacio, las reflexiones, todo el aprendizaje colectivo que ponemos sobre la mesa. Pondremos este vídeo en nuestro canal YouTube y también os pasaremos las presentaciones a todos los que habéis estado hoy aquí con nosotros. Y bueno, pues simplemente aquí nos despedimos y muchas gracias a todos por estar aquí compartiendo con nosotros. Gracias. 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 Hasta luego.